Buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la tutoría el- acerca de el tema de la libertad y espero que sea de utilidad para la escritura de su ensayo y especialmente el aspecto específico que ustedes han escogido. A ver, he presentado principalmente 4 versiones de lo que es la libertad. Podría añadir un par de visiones complementarias y voy a empezar por ahí para luego retomar y añadir más detalles a lo que ya hemos visto. A ver, una de los aspectos innegables que tiene la libertad es la capacidad de elección. Bien. Es decir, poder seleccionar algún artículo de entre varios que se nos ofrece ante nosotros. Pensemos, por ejemplo, algo tan sencillo como puede ser ir de compras. Podría ser, por ejemplo, un par de zapatos o una gorra. Si vamos a una zapatería, vemos que los estantes están llenos de modelos. Por supuesto, hay un aspecto importante que es la cuestión del dinero, que no hay como perder de vista. Y se nos ofrece una variedad de artículos y nosotros tomamos una decisión, dependiendo de varios factores. El, Creo que no podemos desconocer el, la base económica que tiene esta elección. Pensemos, por ejemplo, en un par de zapatillas, un calzado deportivo, hay de varios precios. Un económico podría costar unos $40, otro ya más caro puede pasar de los 100, y por supuesto, entre los extremos hay muchas escalas intermedias. Entonces, dependiendo del bolsillo, uno va a hacer una selección. A ver, pero dejando de lado la cuestión financiera, aquí aquello en lo que quiero insistir es que esa libertad es simplemente un poder de hacer una elección o una selección. Es decir, si se me presenta a mí varias alternativas, yo escojo una de ellas. Ahí estaría la libertad. Es decir, que estén abiertas ante mí varias oportunidades, yo sería quien decido cuál de ellas tomar. Ahí estaría un aspecto de la libertad. Ahora, quisiera que maticemos este aspecto de la libertad, tomando en cuenta que cuando una persona puede efectivamente hacer más elecciones, entonces la libertad de la que goza sería mayor. Y contrariamente, cuando ante una persona están reducidas las posibilidades de hacer una selección, entonces menos libre sería esa persona. Entonces, eso quiere decir que cuando
consideramos la cuestión de la elección, cuando relacionamos libertad con capacidad de elegir, démonos cuenta de que en el fondo hay ahí una gradualidad, ¿sí? Es decir, si la libertad está en función de esta capacidad de elección y esta puede variar, puede ser más amplia o más reducida, proporcionalmente es la propia libertad la que se amplía o se reduce. Bien, entre otros factores, les decía, cuenta el económico. Piensen, por ejemplo, en planificar un viaje de vacaciones, donde uno se va a hospedar. Hay hoteles de 5 estrellas, hoteles de 3 estrellas y otras soluciones. ¿Cuál elegimos? Eso depende de cuánto dinero dispongamos para gastar en ese viaje. Entonces, nuevamente nos sale el problema de que al momento de caracterizar qué es la libertad, tenemos que tener en cuenta las condiciones para que se haga esa libertad real o efectiva. Y uno de los condicionamientos es el económico, ¿sí? La disponibilidad o no de recursos para que esa libertad se haga real o se lleve a la práctica. Bien, otro aspecto que, a ver, nuevamente simplemente aquí voy a poner la, la relación que hay entre libertad y recursos, ¿sí? Bien, otro par de concepciones que quisiera añadir a las que ya hemos visto es aquella que tiene que ver con la cuestión entre libre albedrío y determinismo. A ver, en primer lugar, quisiera que tengamos bien claro qué se entiende por libre albedrío. En realidad, en filosofía, esta expresión es técnica, no es simplemente sinónima de libertad, sino que es una determinada concepción de lo que es la libertad. En sentido técnico, libre albedrío significa que, puestas todas las circunstancias para actuar, tanto externas como internas al sujeto, no está determinado cómo actuará el sujeto. ¿En qué sentido actuará? ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de libertad, estamos pensando en una concepción indeterminista de la libertad. Bien, ahora veamos por contraposición qué defiende el determinismo. El determinismo es una concepción o una doctrina, una corriente ontológica, sino una visión de cómo es la realidad. El determinismo lo que defiende es dos tesis. En primer lugar, afirma que el principio de causalidad, que todo tiene su causa, ¿sí?
Bueno, y esto hay que tomarlo en el sentido estricto. No hay absolutamente ni una sola excepción. No puede haber en absoluto nada que sea incausado. Y detrás de la noción de causa está esa idea de que puesta la causa, de ahí se sigue necesariamente su efecto. Y precisamente ese corolario que se sigue de esta primera tesis forma el segundo elemento definitorio del determinismo. Una afirmación del necesitarismo. Lo que sucede en la realidad es necesario. Es decir, no hay la pura contingencia. Lo que sucede tenía que suceder, no podía no suceder. ¿Sí? Bien. Ahora, los librearbitristas se oponen a esta visión de la realidad, porque si nosotros aplicáramos esta visión del mundo que tienen los deterministas, como por ejemplo Leibniz o Spinoza, los estoicos, Hegel, e incluso el marxismo, aunque tanto en Hegel como en Marx o en el marxismo habría que hacer una matización, puesto que son autores dialécticos, tratan de hacer una conciliación entre libertad y necesidad. Bueno, no quisiera en esta tutoría entrar en debates de interpretación con respecto a autores específicos. Solamente quiero resaltar la diferencia entre estas dos visiones de la libertad. Ahora, veamos, si es que en general el determinismo defiende estas dos tesis aplicadas a lo que es nuestro tema de la libertad, resulta lo siguiente, ¿sí? Que si uno quiere algo, entonces lo hace, ¿sí? ¿Sí? Esta acción es resultado de una voluntad. Bien, ahora, y esa voluntad, a ver, estamos hablando, aquí esta flecha, podemos interpretarla en el sentido causal. La acción, cualquiera que ésta sea, o incluso podríamos tomar la palabra acción en un sentido amplísimo, como para que incluya precisamente la inacción, el no hacer nada, el quedarse cruzado de brazos, que también, por supuesto, es otra opción, que está abierta, ¿sí? A ver, esa acción o inacción es el efecto de una causa. Esa causa es ese poder que radica en la voluntad de hacer o no hacer algo. Ahora, esa voluntad, a su vez, podemos decir, tiene su causa. ¿Y de dónde nació esa voluntad? Podemos decir, vino del carácter o de la personalidad de cada quien. Dentro del carácter está el estilo de vida, los intereses, los valores, los fines últimos que uno persigue en la vida, lo que constituye a cada uno de nosotros esa persona distinta de los demás.
Bien, entonces, esta voluntad o este deseo no es que nos cae del cielo o es algo incausado, según esta visión determinista, sino que la voluntad a su vez está fortísimamente condicionada por lo que uno es, por su propia identidad. Y a su vez nosotros podemos seguir extendiendo esta cadena causal y nos remontamos cada vez más y más al pasado. ¿Y de dónde salió el carácter que tenemos? Seguramente eso habrá dependido de nuestra formación que recibimos principalmente en nuestra infancia. Entonces nos remontamos a nuestra familia, quiénes fueron nuestros papás, nuestros hermanos, la escuela en la que nos educaron y seguramente también la ciudad en la que nacimos. Ahora, ustedes ven que una vez que empiezo este retroceso, no me voy a detener aquí. Y si es que hablé de nuestros padres, por la misma razón podría hablar de nuestros abuelos y así indefinidamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo detrás de una acción cualquiera hay una serie de causas que a la final están determinando que uno haga lo que haga. ¿Sí? Podríamos remontarnos hasta el inicio del mundo. Ya estaba determinado que el día de hoy íbamos a empezar la tutoría a las 8:42. ¿Sí? Bien, entonces, si es que eso es así, y piensen, por ejemplo, cuando hablo de carácter, de la formación que recibimos nosotros en nuestra familia, ahí podría uno pensar en lo que dice Freud acerca de el consciente, el inconsciente, los traumas que uno tiene. Y por más que uno tenga la sensación de que es libre, quizás eso sería una mera ilusión o con otras palabras es un mito. Una cosa es que nosotros nos sintamos libres, pero en realidad, como lo piensa, por ejemplo, el psicoanálisis, nuestra conciencia está determinada por el subconsciente o por el inconsciente. No, no quiero el, a efectos de la explicación de qué es la libertad, entrar en una distinción entre esas dimensiones de cómo ve Freud la mente humana. Bien, entonces, aparentemente, si es que hay determinismo en la realidad, entonces, según los liberarbitristas, no habría espacio para la libertad. ¿Sí? Puesto que ya desde el inicio del universo ya habría estado determinado lo que íbamos a hacer el día de hoy. Bien, entonces los librearbitristas creen que la acción, esta acción está totalmente desconectada de cualquier cadena causal. Y por lo tanto, ahí estribaría la verdadera o genuina libertad. Hay que, uno es totalmente libre únicamente cuando las acciones no están determinadas por absolutamente nada, ni exterior ni tampoco interior a la persona. ¿Sí? Entonces, no solamente según el libre arbitrismo, la libertad es libertad externa,
libertad de coacción o libertad de interferencia con respecto a agentes externos. También el libre arbitrismo quiere liberar la acción de cualquier condicionamiento causal al interior de la persona, cualquiera que ésta sea. Bien, entonces, de esa manera, el libre arbitrismo es el libre albedrío o libre arbitrio, ambas expresiones son idénticas, constituyen una concepción indeterminista de lo que es la libertad. Ahora, hay deterministas radicales que parecería que eliminan la libertad. ¿Sí? Ahora, si es que en esta visión hay libertad, entonces simplemente podría hacer estar aquí, que lo que uno quiere, eso hace. ¿Sí? Ahí estaría la libertad y, por supuesto, siendo consciente de que esa voluntad no es antojadiza, no es arbitraria, ¿sí? No es que sale de uno, de un no sé dónde, sino que esa voluntad a su vez depende de muchísimos condicionamientos, que es lo que he estado explicando hace unos pocos minutos. Bien. Obviamente, estas dos posiciones entre el libre arbitrismo y el determinismo, hay una tercera posición. Si es que el determinismo niega la libertad, ¿sí? Hay una posición intermedia que trata de compatibilizar algo de libertad con el determinismo. Y esa posición se llama el compatibilismo. ¿Sí? De modo que aquí tenemos nosotros dos extremos que no son exhaustivos o totalmente excluyentes. Y por supuesto, esta dicotomía habría que matizarla o flexibilizarla introduciendo posiciones intermedias, como es precisamente el ver la libertad como aquella capacidad o poder que nos permite hacer lo que queremos. Bien, ahora, un aspecto que está detrás de esta dualidad entre libre arbitrio y determinismo es la cuestión de la responsabilidad moral. Se supone que una persona es responsable de sus actos solamente si es que esa acción ha sido realizada libremente. O para expresarme en términos negativos, si es que a una persona se le obliga a hacer algo, entonces esa persona, piensen por ejemplo cuando a alguien se le amenaza con la pistola en la cabeza y se le obliga a hacer algo. Entonces puede ser que esa persona, puesto que está realizando o va a realizar acciones no espontáneamente, sino forzadas, eh, hay el peligro de perder la vida, entonces esa persona no es responsable de sus actos, porque no actuó libremente. Bien, eso es lo que es uno de los aspectos que está en el fondo de esta discusión entre libre albedrío y determinismo.
Los deterministas creen que únicamente si es que la causa de las acciones es la voluntad de uno, y esa voluntad está causada por la personalidad, por el carácter, por la identidad que uno lleva, que uno es, solamente así estaría garantizada la responsabilidad. En cambio, los libre arbitristas creen que es al revés, ¿sí? Porque pensemos, por ejemplo, si es que esta visión determinista fuera real, aquí, por supuesto, en esta tutoría no vamos a resolver esta grandísima cuestión o este problema. Los libre arbitristas piensan que eh, si alguien comete un crimen o es, por ejemplo, violador en serie, o al revés, pensemos en un santo, en un héroe, tanto en los casos positivos, laudatorios, como en los negativos o censurables, lo que uno es no es mérito propio, sino que es el resultado, el producto de lo que la sociedad hizo con cada uno de ellos o de esas personas. De modo que quien es antisocial lo es porque a lo mejor desde su tierna infancia no tuvo un hogar en el que pueda haber crecido felizmente, y viceversa, quien logra hacer aportes a la sociedad no es tampoco mérito propio, sino que tuvo la suerte o la buena fortuna de haber nacido en una familia que supo inculcarle dones, virtudes, y es gracias a ese ambiente en donde se crió, por lo cual a futuro iba a ser una persona de bien. Entonces, según el libre arbitrismo, ¿de qué mérito estamos hablando? O de si es que es el ambiente el que nos hace a nosotros, a cada uno, lo que somos, entonces ahí no habría responsabilidad. Y realmente el determinista me parece que no hace jugar un papel primario, importante, predominante a la responsabilidad. ¿Sí? Eso no quiere decir que no se castigue a los culpables, a los malhechores, o no se premie a la gente de bien. Las razones del castigo o del premio no sería el mérito, sino más bien podría ser razones teleológicas que no tienen que ver con el pasado, como una especie de retribución o recompensa de lo que cada uno hizo, sino más bien viendo la finalidad, los propósitos, las ventajas o desventajas a futuro de una determinada política. Bien, bueno, desde el punto de vista determinista, se cree que el libre albedrío elimina la responsabilidad, puesto que no se ve de dónde sale esa acción. Uno actúa de una manera, podríamos decir, antojadiza, caprichosa, y precisamente creo que aquí la palabra arbitraria es lo más apropiada para calificar esta acción. Y precisamente esa es el calificativo de arbitrario,
pertenece a la familia de arbitrio, ¿sí? Es decir, el hacer aquí un corte y independizar la acción de todo, no solamente lo exterior, sino de lo interior. Bueno, ahora no quisiera añadir más detalles a esta interesantísima discusión, que es más bien un problema de, podemos decir, en una mezcla o entre la intersección entre metafísica u ontología y antropología filosófica. Detrás de una determinada concepción de la libertad hay una visión de lo que es el ser humano. Y por supuesto, la libertad como una de sus características fundamentales. Bien, entonces, con esto he añadido dos visiones más a las que ya he presentado anteriormente y ahora quisiera retomar las dos distinciones básicas que hemos visto en las dos pasadas tutorías para hacer algunos añadidos que complementen lo que ya hemos visto. A ver, nuevamente veamos la distinción entre libertad negativa y positiva. A ver, recuerden que Isaiah Berlin, de origen ruso, pero que vivió en Gran Bretaña, escribió un famosísimo, bueno, hoy me he enterado que en realidad fue una conferencia que él dio y que luego se transcribió la conferencia. Fue una conferencia que la dio eh, algo así como de modo improvisado y luego se transcribió la conferencia. Y ese es el artículo que tenemos. Él no escribió el artículo, y, pero, o sea, era tan inteligente que podía hablar muy fluidamente y yendo a detalles muy sustancioso. Y básicamente a él le debemos esta insistencia en dos conceptos de libertad: libertad negativa y libertad positiva. Una manera de entender la libertad negativa es en el sentido de ausencia de coerción o interferencia, ¿sí? Bien. Ahora, cuando hablamos de coerción, estamos hablando de fuerza. Uno de los autores que adoptan esta libertad negativa es Hobbes y Locke, ¿sí? Recuerden, se llama negativa porque aparece aquí la palabra no, ¿sí? Negación. A ver, hay libertad cuando uno no está forzado a hacer lo que uno no quiere o a no hacer lo que uno no quiere, ¿sí? A ver, en el caso de Hobbes, él creía que esta coerción solo tenía que ser
de tipo físico. Hobbes es materialista y él pensaba que el único impedimento que coarta la libertad es de tipo físico. El ejemplo que era popular en su tiempo es el de un asalto en un camino. Cuando a alguien se le amenaza diciendo, bueno, mostrándole un arma, puede ser una pistola o un arma cortopunzante. Si es que se le dice la bolsa o la vida, para Hobbes, puesto que no hay impedimento físico, si hay una amenaza, pero no hay un impedimento físico, no es que se le, por ejemplo, se le está cogiendo así del cuello y se le está pidiendo la billetera, ¿no? Hay ahí, no hay contacto físico, no hay eh, aplicación física de la fuerza. Entonces, para Hobbes, ahí hay libertad, ¿sí? Y piensen, por ejemplo, recordemos la concepción de libertad con la que empecé la tutoría de hoy. Hobbes recalca el hecho de que el asaltante está dando una alternativa a la víctima. Le está diciendo o la bolsa o la vida. Pero puede ser que la víctima se pueda defender y no quiera, puede ser que él quiera pelear o él también está armado y se ponen a luchar. Entonces, para Hobbes, en la medida en que se está dando una opción, o mejor dicho, dos alternativas, está garantizada la libertad. ¿Sí? Eso es Hobbes. ¿Sí? El, el no impedimento físico. ¿Sí? En cambio, Locke, que también tiene una concepción negativa de la libertad, ¿sí? Piensa distinto, criticó a Hobbes, no admitió que la única coerción que puede quitar la libertad sea de carácter físico. ¿Sí? Locke cree que la mera amenaza ya constituye un obstáculo a, a la libertad. ¿Sí? Es decir, si me muestran un arma y me piden algo, entonces mi voluntad está sometida. Si yo no puedo hacer una elección libre, porque puede ser que si es que adopto una de las dos alternativas que se me están ofreciendo, eh, corro un riesgo serio, que podría ser, por ejemplo, perder la vida o resultar mal herido. Entonces, por más que se me esté ofreciendo un par de opciones o un par de alternativas, la elección o la preferencia que yo adopte no es libre, sino que está sometida. Ese es Locke, ¿sí? En respuesta a la posición de Hobbes, Locke cree que cuando mi intención
se ve afectada por una amenaza, ¿sí? Entonces, en ese caso, me están doblegando la voluntad. Y la amenaza, la función que cumple la amenaza es la de inclinar la voluntad hacia una de las opciones. ¿Sí? Por más que se me diga la bolsa o la vida, claro, uno puede decir, escoja usted, puede escoger la bolsa, pero eso lo hace porque usted tiene, eh, pensemos, por ejemplo, usted es un karateca cinturón negro y se puede batir con 4, con 3 y salir ileso y ganarle al asaltante. Bueno, entonces, el, eso en teoría es una posibilidad, o si quieren es incluso una realidad. El asaltante puede resultar ser el afectado, puesto que la, la supuesta víctima resultó ser superior en fuerza y que le anuló al asaltante. Bueno, entonces hay detrás de esta visión de no coerción o no interferencia, hay una discusión entre cómo debería entenderse esos impedimentos que están limitando la libertad, en sentido físico o no. Pensemos otro ejemplo de amenaza. ¿Sí? Supongamos que un hijo desea casarse, o puede ser una hija, pero cuya pareja no es del agrado de los padres. El padre puede mirar con malos ojos la elección que ha hecho el hijo o la hija, y para tratar de que no se case con esa pareja, puede decir, si te casas, olvídate que eres mi hijo o mi hija. ¿Sí? Obviamente, el, se, el decir eso de parte del padre o la madre a su hijo o hija es quitarle la libertad. ¿Sí? El hijo tendrá que elegir entre o seguir la voluntad del papá o de la mamá, de los padres, o hacer su propia voluntad. Entonces, por esta amenaza, ¿sí? Entonces, bueno, yo simplemente les menciono esta diferencia entre Hobbes y Locke para que ustedes mediten sobre qué es lo que constituye un impedimento a la libertad. ¿Sí? Ahora, por lo que respecta a libertad positiva, ya he mencionado que hay dos maneras de entender esa libertad positiva. A ver, la primera es la del propio Isaiah Berlin. ¿Sí? Entonces, eh, por favor, permítanme que insista una vez más, no todo autor que habla de libertad positiva está pensando en lo mismo. Al igual que hoy vemos que dentro de aquellos que son defensores de la libertad negativa difieren en algún detalle, asimismo la libertad positiva se puede concebir de distintas maneras. ¿Sí? A ver, ahora, quisiera añadir la razón que da Isaiah Berlin
para oponerse a la libertad positiva. ¿Sí? Aquí cuando pongo Berlín dentro de libertad positiva es simplemente para indicar que es este filósofo quien explica la libertad positiva en los términos como lo he hecho. Pero, por favor, no quisiera que ustedes saquen la impresión de que Isaiah Berlin es un defensor de la libertad positiva. Isaiah Berlin está a favor de la libertad negativa. ¿Sí? Aquí voy a añadir por qué no cree que la libertad positiva sea aceptable. A ver, básicamente, libertad positiva es el autodominio, para decirlo con una sola palabra. Ahora, repasemos la etimología de la palabra autodominio. Dominio seguramente viene de dominus, que en latín significa señor. Señor en el sentido de o el amo frente al esclavo, o el señor feudal, perdón, frente a los siervos. Es decir, el, el dominus es el que domina. ¿Sí? Entonces, autodominio es que uno mismo se domine a sí mismo. ¿Sí? Cada quien se va a ser su propio señor, su amo y señor. Ahora, ¿cómo entender este autodominio? Según quienes propugnan la libertad positiva, es en el sentido de independencia de las pasiones. ¿Sí? Y recuerden, eh, aquí pasiones están entendidas en un sentido peyorativo, como por ejemplo la parte apetitiva, la concupiscencia, los meros deseos que podrían ser de tipo animal, ¿sí? Como por ejemplo la búsqueda de el placer, sexo, comida o cualquier deseo. Recuerden la división tripartita que tenía Platón del alma o la teoría de los estoicos. La pasión entendida como en última instancia es un juicio erróneo que da lugar a deseos ay, permítanme que van a dar deseos que van a dar lugar a sentimientos exagerados. A ver, les puse el ejemplo de que uno quiere levantarse a las 6 de la mañana, pone la alarma y al día siguiente no se levanta. Puede ser porque le cogió la pereza y por favor recapaciten en esa expresión. Le cogió la pereza. Es como si la señora pereza nos, nos agarra y nos detiene, que no nos levantemos. ¿Sí? Eso es que nos cogió la pereza. ¿Sí? Hay una fuerza superior a la voluntad de uno que nos impide hacer lo que queremos. ¿Sí? La pereza, por lo tanto, es mala. No nos permite realizar lo que nosotros planificamos, tal vez racionalmente. Entonces, quienes están dentro de esta visión primera de libertad positiva, creen que
al interior del ser humano hay una división. Y podemos nosotros contrastar, por ejemplo, razón versus pasiones. Y creer que los deseos, las inclinaciones, no son típicamente humanas, como pensaba Aristóteles, que es lo que hace que el ser humano sea lo que es la razón. Entonces es el ejercicio de la misma la que nos va a permitir alcanzar nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestro telos. Ahora, entonces hay una jerarquía al interior del ser humano y una de las partes se considera que tiene que estar sometida a la otra. Eh, Puede ser que esa jerarquización tenga relación con una escala moral, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que se debe hacer? Depende de una determinada concepción de lo que es el deber u obligación, o lo que está permitido o lo que está prohibido. Entonces, aquí, dentro de esta primera concepción de lo que es libertad positiva, está presupuesta o en el trasfondo está una visión moral o ética. Eh, a ver, otro ejemplo. Pensemos en que alguien quiere comer, por ejemplo, un manicho o un helado. Podría ser, por ejemplo, el Magnum de almendras. En ambos casos, el semáforo es rojo en grasa y rojo en azúcar. ¿Sí? Es una bomba. Y si es que damos rienda suelta a esos gustos, a la larga puede ser que terminemos con colesterol alto o triglicéridos, y eso pueda tener más implicaciones, más efectos indeseables para nuestra salud, nuestra propia salud. Entonces, lo mejor sería, desde el punto de vista ético, el no comer, o si quieren ustedes, reducir la ingesta de esos alimentos que son altos en grasa y altos en azúcar. Pero entonces yo me formo la intención, el deseo de, esta semana no voy a comer helado. Y sin embargo, por alguna circunstancia, voy a la tienda, veo ahí la refrigeradora y compro el helado Magnum de almendras, sin el considerar que además tiene leche, ¿sí? Para los veganos eso es dañino. Bueno, no solo para los veganos, hay estudios científicos que lo confirman. Bueno, entonces uno quiere hacer algo y lo hace racionalmente. Hay una justificación, una, una motivación detrás de ese deseo y sin embargo hay fuerzas que están en oposición a lo que es racional y hay un conflicto al interior del ser humano. La razón quiere algo, el apetito o el deseo quiere otra cosa. ¿Qué es lo que termina ganando? Si es que no es la razón, entonces no somos libres, seríamos esclavos de nuestras pasiones. ¿Sí? Esa es la visión que tenía Platón, los estoicos y muchísimos otros filósofos detrás de estos dos que he mencionado. Entonces, ¿qué habría de malo en esta visión de libertad positiva, según Isaiah Berlin? ¿Sí? A ver, verán,
se está pensando que el autodominio debería ser el dominio de la razón. ¿Sí? A ver. Entonces, en primer lugar, se hace una jerarquía al interior del ser humano. La una se le valora positivamente, a la otra negativamente, y la relación adecuada entre ambas partes debería ser que la una domine a la otra. Eso sería libertad positiva. Pero detrás de eso hay una visión, podemos llamarla moral o ética, o si quieren, normativa, ¿sí? Es decir, hay una concepción de lo que uno debe hacer en su vida privada, ¿sí? Y por supuesto, no es solamente cuestión de vida privada. Piensen ustedes la prohibición de vender comida chatarra en los colegios, por ley. Entonces, se supone que es para proteger al individuo, ¿sí? Entonces, simplemente que desaparezcan ciertos artículos de la tienda del colegio para salvaguardar la salud de los estudiantes. Y por más que los estudiantes quieran, más bien quitémosle la oportunidad y restringamos su libertad por el propio bien del estudiante. ¿Sí? Bueno, entonces, precisamente por ahí va la crítica que hace Isaiah Berlin a esta concepción de la libertad. En, en última instancia, el problema que ve Isaiah Berlin en esta concepción positiva de la libertad como autodominio es el problema del paternalismo. A ver, miren, entendamos qué se entiende por paternalismo. Bueno, hay varias formas de paternalismo, unas extremas, otras moderadas, es decir, suave, fuerte, pero en general lo que hace un paternalista es, de algún modo, restringir la libertad. Y el fundamento de eso es supuestamente para beneficiar a la propia persona. ¿Sí? Es decir, hay una oposición entre paternalismo y libertad. El paternalista o bien obliga a que las personas hagan ciertas cosas o bien las prohíbe. Puede ser para evitar un mal o para conseguir un bien para la persona intervenida. Pensemos en cuántas prohibiciones ponen los padres a los niños pequeños. Por ejemplo, que estoy pensando en niños de 4 o 5 años, se le dice que no se acerque a la cocina, que se puede quemar, que no coja el cuchillo porque se puede cortar. ¿Sí? Van dos prohibiciones. O le ponemos una tranca en las gradas para que no ruede. ¿Sí? Entonces, la intención parece buena, es tratar de proteger al individuo, pero obviamente esto tiene implicaciones sociales. También podemos pensar en leyes paternalistas. Por ejemplo, la vacunación obligatoria. Si es que los padres de un niño quieren matricular
a su hijo o hija en una escuela pública o particular, nos da igual, la escuela le va a pedir que tenga las vacunas contra sarampión, la polio, etcétera. Eh, sin lo cual no puede ingresar a la escuela. Ahora, ustedes podrán decir, es que se está pensando en el bien común, en que no haya contagios, en que no se perjudique a los demás. No, no. La razón puede ser que se exige esa vacuna por el propio bien del propio estudiante, no de los demás. ¿Sí? Estamos impidiendo que después quede paralítico u otras cosas. Entonces, el bien es para el propio sujeto, a quien se quita la libertad. Piensen ustedes en obligación de usar cinturón de seguridad. ¿Sí? En caso de un accidente, se está defendiendo la propia vida del chofer. O de prohibición de manejar en estado alcohólico. Por supuesto, hay el riesgo de que el carro colisione con otro más y se esté afectando a terceros. Es verdad, pero aquí lo que interesa es que la justificación que dan los paternalistas no es simplemente el proteger que una persona no haga daño a otros, sino que la propia persona intervenida va a resultar beneficiada. Bien, entonces, perdón, eso es el paternalismo. Por definición, hay un conflicto entre paternalismo y libertad. Los paternalistas están restringiendo la libertad. Ahora, si creemos que, a ver, pero un ratito, ¿a quién se restringe la libertad? Cuando se discute el problema de libertad versus paternalismo, tenemos que poner condiciones para que se dé ese debate. En primer lugar, estamos hablando de personas adultas, es decir, aquí no entra, en la discusión, no entra los ejemplos de niños o incluso adolescentes, jóvenes. El paternalismo que se discute es con respecto a adultos que estén sanos, es decir, en su sano juicio y que estén bien informados. Es decir, que las personas tengan capacidad de raciocinio, si no estén, por ejemplo, en estado etílico, borrachas o bajo el efecto de drogas y piensen, por ejemplo, que tirándose del tercer piso van a volar. Entonces, cualquiera de nosotros le va a impedir, le va a quitar la libertad porque no está en su sano juicio. ¿Sí? Entonces, el problema es el de si tiene el ser humano derecho a hacerse mal a sí mismo o tienen los demás el derecho de impedir que cada uno se haga mal a sí mismo. Ese es el problema de fondo. Isaiah Berlin está en contra del paternalismo, porque si es que fuera justificado que nos quiten la libertad por el propio bien de cada persona, entonces podría ser no solamente eso, ese paternalismo ejercido de parte de los padres con respecto a sus hijos, podría también ser entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, según la tendencia por la que va Berlín, y recuerden que él tenía origen ruso y seguramente no vio bien la actuación de Stalin. Piensa que el paternalismo corre el riesgo de convertirse en una tiranía.
Sí, empieza con buenas intenciones de que las prohibiciones que impone es para protección, para el propio bien de la persona intervenida, pero que a la larga termina convirtiéndose en un totalitarismo, en una negación total de la libertad. Bueno, eso ya hablando de regímenes políticos. Bien, entonces, el, esa es la argumentación que Berlín da en contra de la libertad positiva y por lo cual cree que la mejor opción es la de la libertad negativa. ¿Sí? Bueno, chicos, creo que debemos aquí parar la tutoría de hoy.